Bienvenidos de nuevo a Marvel, el detalle perdido, el podcast donde desmenuzamos las decisiones narrativas y de producción del universo cinematográfico de Marvel. Soy Yael Marvelistas y comencemos. En nuestro primer capítulo hablamos de la textura, del peso físico que se perdió al migrar de los efectos prácticos al CGI masivo. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, la tensión del guión. Vamos a comparar la narrativa ajustada y personal de Capitán América Civil War con la escala y la dilución del conflicto que trajeron eventos como Endgame y la fase 4. Para comenzar, ¿qué es la tensión del guión? Es la sensación de que, independientemente de que el mundo se salve o no, las consecuencias personales para los personajes son irreversibles. En los inicios de Marvel, los guionistas entendían que el conflicto más interesante no era el que venía de una invasión alienígena, sino el que venía del corazón de los personajes. Pensemos en Capitán América Civil War. El enemigo principal no es un extraterrestre, ni una inteligencia artificial, ni siquiera una bomba nuclear. El enemigo es una diferencia ideológica y la lealtad personal entre dos amigos, Steve Rogers y Tony Stark. El villano, Zemo, ni siquiera tiene superpoderes. Su plan es básicamente un bisturí narrativo que busca una herida precisa y concreta. El acuerdo de Sokovia es el catalizador, pero la verdadera tensión está en la traición, el pasado y el conflicto moral de ver a tu familia de héroes romperse. Civil War es la cima de esta tensión cimentada. La famosa pelea en el aeropuerto, que dura más de 15 minutos en pantalla, no es una lucha por el destino del universo. Es un choque de equipos en un estacionamiento. La tensión de esa escena no se debe a los láseres de visión o la telaraña de Spider-Man, sino a la simple e íntima verdad. Se están conteniendo. Es una pelea dolorosa donde los golpes duelen más emocionalmente que físicamente. Cada interacción de Black Widow, de Hawkeye, es una puñalada por la espalda a sus propios lazos de amistad. Pero el verdadero clímax no es el aeropuerto, sino la batalla final a 3. Entre Tony, Steve y Bucky. Ahí, el guión se reduce a la historia de origen de Iron Man y la mentira de Howard Stark. Es un final devastador y personal. La tensión es máxima porque las consecuencias... Tony perdiendo la confianza en su amigo. Hablamos de Tony Stark, uno de los personajes más egocéntricos y narcisistas de todo Marvel. Por consiguiente, el Cap, volviéndose fugitivo, son el corazón de la historia. El costo emocional es tan alto que no se puede revertir con un chasquido de dedos. Este tipo de guión nos permite respirar el conflicto, nos obliga a tomar partido. Esta profundidad es precisamente lo que hace que la película se sienta impactante y duradera. Ahora, contrastemos esto con la escala épica de Avengers Endgame. El momento Vengadores unidos es, sin duda, la escena más catártica en la historia del cine de superhéroes. Pero el costo de esta escena es la dilución de la tensión individual. En el clímax, la amenaza es tan grande, la aniquilación total de toda forma de vida, que el conflicto personal de cada héroe se resume en el objetivo colectivo. Cuando hay 50 héroes en pantalla luchando contra un ejército de miles, ¿quién está verdaderamente en peligro? La tensión se vuelve abstracta. Es el concepto de la victoria lo que está en juego, no la relación de los personajes. El guión debe hacer malabares con demasiados personajes y el diálogo, que era la herramienta de tensión en Civil War, se reemplaza por el espectáculo y la fanservice. Por ejemplo, en medio del caos,
¿Sentimos el mismo peso emocional cuando un personaje secundario es golpeado? Que, por ejemplo, cuando Tony Stark descubre la verdad de la muerte de sus padres. La respuesta es no. La tensión de Endgame es momentánea y excitante, pero no tiene la cimentación narrativa de Civil War. El guión funciona por la culminación, no por el detalle intrínseco de cada escena de conflicto. Se sacrifica el detalle personal por la escala universal. Este problema de escala se ha visto en la fase 4 y más allá. Ahora, la tensión del guión no solo se diluye por la escala, sino que se acelera para establecer el siguiente proyecto. La necesidad de tener secuencias postcréditos que pongan en marcha la próxima serie o película ha recortado el tiempo que el guión dedica a la resolución emocional. La necesidad de tener secuencias postcréditos que pongan en marcha la próxima serie o película ha recortado el tiempo que el guión dedica a la resolución emocional del conflicto principal. La tensión se rompe con demasiada rapidez. Vemos resoluciones de villanos que son casi instantáneas o que ocurren fuera de pantalla, o personajes que superan traumas profundos en el transcurso de un solo episodio de 30 minutos. Esto ocurre porque el guión está más preocupado por ser un puente que una historia autocontenida y tensa. Se prioriza el motor del universo sobre la experiencia del espectador con la historia presente. Cuando un guión no se da tiempo para respirar en la victoria o el fracaso, la tensión no tiene espacio para resonar. En resumen, la tensión del guión de los inicios de Marvel era más impactante porque era más personal y se tomaba el tiempo de construir sus consecuencias. El conflicto interno de Civil War nos demostró que no necesitas la aniquilación universal para crear un cine emocionante y detallado. La lección es clara: el detalle en el guión, el enfoque en el por qué los personajes luchan y no solo en el contra qué luchan, es lo que hace que una película sea memorable. Un buen guión, al igual que una buena producción de audio, debe ser preciso, mas no masivo. Esto ha sido Marvel, el detalle perdido. Soy Yael Marvelistas y en nuestro próximo capítulo abordaremos la comedia y el tono. Responderemos a una pregunta detonante: ¿se ha vuelto Marvel demasiado gracioso? Analizaremos cómo el humor sutil inicial se ha transformado en una obligación cómica que rompe la tensión. Hasta la próxima.